A veces todo empieza así. Te despiertas temprano. Cumples. Te esfuerzas. Haces lo que te dijeron que había que hacer. Tomas decisiones correctas. Piensas en positivo. Lees. Trabajas en ti. Empujas un poco más cuando estás cansado. Y aún así, hay una sensación que no se va. Una sensación silenciosa, difícil de explicar. Como si la vida no estuviera respondiendo al nivel de esfuerzo que estás entregando. Como si algo, en algún punto invisible, no estuviera encajando. No es pereza. No es falta de disciplina. Es agotamiento interno. Es el cansancio de quien ha hecho demasiado durante demasiado tiempo esperando que, en algún momento, todo se ordene por fin. Tal vez te reconoces en eso. En esa hiperacción que no se ve desde fuera, pero que por dentro nunca descansa. La mente siempre encendida. El cuerpo siempre en tensión. El corazón siempre anticipando el siguiente paso. Hacer. Resolver. Ajustar. Corregir. Volver a intentar. Y cuando nada cambia, aparece una culpa sutil, quizá no estoy haciendo lo suficiente. Esa idea se instala despacio, sin ruido, y empieza a dirigir tus días. No desde la claridad, sino desde la urgencia. Aquí es donde comienza algo importante. Porque hay un punto en el que el esfuerzo deja de ser virtud y se convierte en ruido interno. Un punto en el que la acción ya no nace de la presencia, sino del miedo a que, si paras, todo se caiga. Y ese miedo, aunque no lo notes, se filtra en cada intención que lanzas al mundo. Neville Goddard hablaba de esto con una imagen muy simple. Decía que forzar un resultado es como mover el telón antes de que la escena esté lista. No adelanta la obra. Solo rompe la armonía. El deseo, decía él, no nace en el músculo ni en la fuerza bruta. Nace en la conciencia. Nace en el estado interno desde el que miras la vida. Cuando intentas empujar la manifestación desde el esfuerzo, estás actuando como alguien que confía más en la presión que en la coherencia. La neurociencia moderna, desde otro lenguaje, dice algo muy parecido. Joe Dispenza explica que cuando el sistema nervioso vive en alerta constante, el cuerpo no emite señales de creación, sino de supervivencia. El cuerpo no distingue entre una amenaza real y una amenaza imaginada. Si estás apurado, si estás tenso, si estás anticipando constantemente lo que podría salir mal, tu biología responde cerrándose, protegiéndose, defendiéndose. Y desde ahí no se crea una nueva realidad. Desde ahí solo se repite lo conocido. Aquí aparece lo que muchos llaman la ley al revés. No porque sea mística. No porque sea mágica. Sino porque va en contra de lo que nos enseñaron. Cuanto más aprietas el control, más se contrae la experiencia. Cuanto más intentas asegurarte de que todo salga bien, más rigidez aparece. Y la vida, como todo sistema vivo, no responde bien a la rigidez. Responde al movimiento interno. A la flexibilidad. A la coherencia. Soltar, en este contexto, no es rendirse. No es abandonar. No es cruzarse de brazos. Soltar es cambiar el estado interno desde el cual actúas. Es dejar de empujar desde la urgencia y empezar a permitir desde la claridad. Es retirar energía del miedo sin retirar intención del corazón. Aquí hay una diferencia clave que casi nadie explica con cuidado, la diferencia entre intención clara y urgencia ansiosa. La intención clara es silenciosa. Firme. No necesita repetirse todo el tiempo. La urgencia ansiosa, en cambio, es ruidosa. Insistente. Siempre pregunta, ya, ¿cuándo? ¿Por qué todavía no? Y esa prisa, aunque parezca motivación, es un sabotaje elegante. No grita. No se impone. Pero distorsiona todo lo que toca. Tal vez por eso sientes que haces mucho y recibes poco. No porque estés fallando, sino porque estás intentando crear desde un sistema nervioso agotado.
desde un cuerpo que no se siente seguro, desde una mente que confunde control con compromiso. Y eso no es un error moral. Es un aprendizaje pendiente. Este espacio, este momento, no es para decirte que hagas menos por hacer menos. Es para invitarte a observar desde dónde estás haciendo lo que haces. A sentir el tono emocional que acompaña tus decisiones. A notar si hay calma debajo de tus acciones o solo tensión sostenida. Porque la vida no responde solo a lo que haces. Responde, sobre todo, al estado desde el cual lo haces. Tal vez no necesitas añadir más esfuerzo. Tal vez no necesitas otra técnica. Tal vez no necesitas empujar un poco más. Tal vez lo que realmente necesitas es soltar mejor. Y entender, con suavidad pero con profundidad, cómo opera de verdad esta ley al revés que nadie nos enseñó, pero que siempre estuvo actuando en silencio dentro de nosotros. Hay un punto delicado, casi imperceptible, en el que el compromiso se desliza y se transforma en control. No ocurre de golpe. No se anuncia. Simplemente pasa. El cuerpo sigue cumpliendo, la mente sigue planificando, pero algo cambia por dentro. La motivación ya no nace del deseo sereno, sino de una inquietud constante. De una necesidad de certeza que no encuentra descanso. El cerebro, en su intento de proteger, empieza a buscar garantías. Y en esa búsqueda, confunde creación con vigilancia. Cuando la vida se vive así, cada decisión lleva una carga adicional. No es solo decidir, es comprobar, revisar, anticipar. La calma deja de ser el suelo y se convierte en un premio lejano. El control aparece entonces como una promesa silenciosa: si todo está bajo control, nada dolerá. Pero esa promesa no se cumple. Solo endurece. Porque el control no crea seguridad, intenta reemplazarla. En ese estado, muchas personas se acercan a prácticas espirituales esperando alivio. Palabras, rituales, repeticiones. Todo parece correcto en la superficie. Sin embargo, el cuerpo sigue tenso. La respiración no se suelta. El pecho no se abre. Hay una desconexión sutil entre lo que se dice y lo que se siente. No hay malicia en eso. Hay cansancio. Hay una búsqueda genuina de orden interno que aún no encuentra el punto de apoyo adecuado. La neurociencia aporta aquí una claridad importante. Cuando no existe regulación emocional, cuando el sistema nervioso permanece activado, la intención pierde coherencia. El corazón y el cerebro dejan de dialogar con fluidez. La señal que se emite hacia la experiencia se vuelve confusa. No porque la intención sea débil, sino porque está fragmentada. Una parte desea avanzar. Otra parte teme perder el control. Y esa división interna se refleja afuera como estancamiento. La coherencia neurocardíaca no es un concepto abstracto. Es una experiencia corporal. Se manifiesta cuando la respiración se vuelve amplia, cuando el ritmo interno se ordena, cuando la emoción deja de empujar y empieza a sostener. Sin esa coherencia, incluso los deseos más nobles se distorsionan. No llegan como invitaciones claras, sino como exigencias tensas. Y la vida, ante la exigencia, suele retraerse. Hay señales pequeñas que indican este desajuste. No hacen ruido, pero están ahí. Una prisa leve incluso en momentos de descanso. La comparación que aparece sin ser llamada. La dificultad para detenerse sin sentir culpa. El diálogo interno que no descansa ni siquiera cuando todo está aparentemente en orden. No son fallas. Son indicadores. Muestran que la energía está siendo utilizada para sostener una estructura interna rígida, no para permitir una experiencia viva. La metáfora de la arena lo explica con una honestidad sencilla. Cuando el puño se cierra con fuerza para retenerla, la arena se escapa entre los dedos. No porque sea frágil, sino porque no responde a la presión. Solo permanece cuando la mano se abre. Lo mismo ocurre con la vida. No se deja sostener por la fuerza. Se acomoda en el espacio que se le ofrece. Controlar, en el fondo, es una respuesta aprendida.
Muchas veces nace de historias donde soltar significó perder. Donde confiar no fue seguro. El cuerpo recuerda. Y cuando recuerda, actúa. No desde el presente, sino desde una memoria antigua que aún no ha sido revisada con suavidad. Por eso el control no se desmonta con ideas. Se comprende con presencia. En ese punto, algo empieza a cambiar. No porque se abandone la responsabilidad, sino porque se reconoce el límite del empuje. Se percibe que hay una diferencia profunda entre sostener una intención y vigilarla constantemente. La vigilancia desgasta. La intención clara, en cambio, ordena sin ruido. No necesita supervisión permanente. Se apoya en una confianza silenciosa que no exige pruebas inmediatas. La adicción a controlar no siempre se presenta como dureza. A veces se disfraza de cuidado excesivo. De previsión constante. De estar siempre un paso adelante. Pero incluso ahí, el cuerpo sabe. El cuerpo registra la tensión. Registra la imposibilidad de relajarse del todo. Y cuando el cuerpo no descansa, la mente tampoco crea con claridad. Comprender este bloqueo no es un juicio. Es una liberación. Porque muestra que el estancamiento no es falta de capacidad, sino exceso de presión interna. Que la vida no está resistiendo por capricho, sino respondiendo a una señal confusa. Y que esa señal puede ordenarse sin violencia, sin lucha, sin exigencias nuevas. Cuando el control se afloja, no desaparece la dirección. Aparece algo más preciso. Un movimiento interno que no empuja, pero tampoco se detiene. Una acción que nace desde un estado más amplio. Menos ruidoso. Más honesto. Ahí, la experiencia comienza a expandirse de nuevo. No porque se haga menos, sino porque se deja de apretar donde nunca fue necesario. Existe una idea profundamente arraigada que rara vez se cuestiona con honestidad. La idea de que, si algo no está funcionando, la respuesta lógica es hacer más. Más intentos. Más ajustes. Más acciones. Más estímulos. Esa creencia no surge de la nada. Está reforzada por la cultura, por la educación, por la sensación de que detenerse equivale a retroceder. Sin embargo, en muchos momentos de la vida, esa lógica empieza a producir el efecto contrario. Cuanto más se hace, menos claridad aparece. Desde dentro, esta dinámica se vive como una aceleración constante. Una mente que salta de una posibilidad a otra. Un cuerpo que se mantiene activo incluso cuando está quieto. Hay movimiento, pero no hay dirección real. Hay acción, pero no hay profundidad. Y, sin notarlo, se instala una forma de cansancio que no se alivia con descanso físico, porque su origen no está en el cuerpo, sino en la química interna que sostiene la urgencia. La dopamina cumple un papel central en este proceso. Es la sustancia asociada a la anticipación, a la búsqueda, a la expectativa de recompensa. No es negativa. De hecho, es esencial para la motivación. Pero cuando se activa de forma constante, sin pausas, empieza a secuestrar la atención. La mente se acostumbra a vivir adelantada. Siempre esperando el próximo resultado, la próxima señal, la próxima confirmación. Y en ese estado, la percepción del presente se empobrece. La manifestación, entendida desde una mirada más profunda, no responde bien a esa anticipación compulsiva. Porque lo que se emite no es claridad, sino carencia. No es estabilidad, sino hambre de alivio. Se persigue una sensación futura para escapar de una incomodidad presente. Y esa huida se filtra en la intención, distorsionándola sin que la persona sea consciente de ello. Aquí aparece una paradoja sutil. Se cree que la acción constante demuestra compromiso, pero muchas veces solo refuerza la desconexión interna. El sistema nervioso no distingue entre entusiasmo genuino y urgencia química. Solo registra activación. Y cuando esa activación es sostenida, el cuerpo interpreta que algo no está resuelto, que hay una amenaza latente, que no es momento de soltar. Greg Braden habla de coherencia como un patrón estable,
no como un pico emocional. El campo, dice, responde a señales claras y sostenidas, no a impulsos erráticos. Cuando la emoción sube y baja con cada expectativa, la señal se fragmenta. No hay un pulso constante. Hay interferencia. Y la interferencia no permite que la información se organice. La trampa del hacer más se vuelve entonces muy refinada. No se siente como caos. Se siente como esfuerzo responsable. Como compromiso serio. Como no rendirse. Pero por debajo, hay una química que empuja desde la falta, no desde la plenitud. Desde la necesidad de que algo ocurra para finalmente relajarse. Y mientras esa condición esté presente, la relajación no llega. La mente, acostumbrada a la estimulación, teme el silencio. Teme la pausa. No porque la pausa sea peligrosa, sino porque en ella se apaga la anticipación constante. Y cuando se apaga, aparecen sensaciones que habían sido postergadas. Inquietudes, dudas, emociones no procesadas. Por eso el impulso de seguir haciendo. Para no sentir. Para no quedarse a solas con el momento presente. Sin embargo, hay algo profundamente revelador en observar esta dinámica sin luchar contra ella. Ver cómo la prisa no es una exigencia externa, sino una respuesta interna. Ver cómo la urgencia no siempre viene de la situación, sino de una química que aprendió a asociar movimiento con seguridad. Esa observación, por sí sola, empieza a crear espacio. La analogía del río resulta clara aquí. Remar contra la corriente cansa, pero da la sensación de control. Detenerse parece arriesgado, como si todo pudiera perderse. Sin embargo, el río sigue su curso incluso cuando el remo se apoya. La dirección no se pierde por soltar la fuerza. Se redefine. Se vuelve más orgánica. Más alineada con el flujo real del movimiento. Cuando la dopamina deja de gobernar cada decisión, algo se reordena. No desaparece la motivación. Cambia su fuente. Ya no nace de la urgencia por obtener, sino de una claridad más tranquila. La acción se vuelve más precisa. Menos reactiva. Menos dispersa. Y paradójicamente, más efectiva. No porque se haga menos por principio, sino porque se deja de hacer desde la ansiedad. El cuerpo empieza a registrar otra señal. Una señal de seguridad. De presencia. De coherencia. Y esa señal, sostenida en el tiempo, tiene un impacto profundo en cómo la experiencia responde. La vida no se abre ante la persecución constante. Se abre cuando la señal interna se estabiliza. Cuando la intención deja de correr detrás del resultado y se asienta en un estado más amplio. Ahí, el movimiento no se detiene. Se afina. Y la trampa del hacer más empieza a perder fuerza, no por imposición, sino porque ya no resulta necesaria. Hay una verdad que suele incomodar porque no encaja con la lógica del esfuerzo constante. Una verdad que no grita, no empuja, no se impone. Simplemente permanece. El silencio, cuando aparece sin prisa, no es vacío. Es estructura. Es un orden que no necesita ser fabricado. Y, sin embargo, para muchas personas, el silencio resulta inquietante, casi amenazante, porque no ofrece inmediatamente una respuesta que tranquilice a la mente. En ese espacio silencioso, la interferencia disminuye. La señal interna deja de competir consigo misma. El cuerpo, al no estar siendo empujado, empieza a soltar capas de tensión que llevaba sosteniendo sin darse cuenta. No es una experiencia espectacular. Es sutil. Y precisamente por eso es tan poderosa. La claridad no llega como una explosión, sino como una alineación lenta y profunda. Aquí se vuelve evidente algo que Neville Goddard señalaba con precisión: asumir el estado no es imaginar escenas sin fin ni repetir afirmaciones con fuerza. Es habitar una sensación cumplida sin ansiedad. Es un estado interno donde la mente deja de negociar con el futuro y el cuerpo deja de defenderse del presente. No hay urgencia. No hay vigilancia. Hay una quietud que no es pasividad,
sino presencia sostenida. Durante mucho tiempo se ha confundido intención con insistencia. Se ha pensado que cuanto más se nombra algo, más posibilidades tiene de ocurrir. Pero el silencio muestra otra cosa. Muestra que la intención más clara no necesita ruido. Necesita coherencia. Necesita un espacio interno donde no esté siendo contradicha por el miedo, la duda o la prisa. Cuando ese espacio aparece, la intención se vuelve estable. No se dispersa. No se fragmenta. Hay historias que reflejan esta dinámica con una honestidad casi desarmante. Años de intentos. Años de ajustes. Años de buscar el punto exacto donde todo finalmente encajaría. Y luego, sin grandes anuncios, algo cambia. No afuera, primero. Adentro. Se retira la presión diaria. Se afloja la exigencia constante. Se deja de empujar cada jornada como si fuera decisiva. Y en ese sostener la calma, la experiencia empieza a responder de otra manera. No porque haya magia, sino porque la señal dejó de estar distorsionada. El silencio, en ese sentido, no es ausencia de deseo. Es ausencia de interferencia. Permite que el deseo se exprese sin ser contaminado por la necesidad de control. Permite que la emoción se asiente. Que el cuerpo encuentre un ritmo más amplio. Que la mente deje de anticipar para empezar a percibir. Hay un cambio de modelo mental que ocurre casi sin palabras. Se pasa de quiero que pase a me comporto como quien ya confía. No como una actuación externa, sino como una reorganización interna. El comportamiento cambia porque el estado cambió. La postura frente a la vida se suaviza. La relación con el tiempo se transforma. El futuro deja de ser una amenaza o una promesa desesperada, y se convierte en una extensión natural del presente. En este punto, la metáfora del instrumento afinado resulta reveladora. Cuando una cuerda está demasiado tensa, el sonido se distorsiona. Cuando está demasiado floja, no hay tono. Afinar no es tocar más fuerte. Es ajustar la tensión correcta. De la misma manera, la vida responde cuando la tensión interna encuentra su punto justo. Ni empuje excesivo ni abandono. Presencia afinada. El silencio también revela algo más profundo. Muestra que muchas de las respuestas que se buscaban afuera estaban siendo ahogadas por el ruido interno. Que la intuición no desaparece, se vuelve inaudible cuando la mente habla sin pausa. Que la claridad no se construye a base de estímulos, sino de espacio. En ese espacio, el cuerpo empieza a sentirse seguro de nuevo. La respiración se amplía. El pecho se abre. El sistema nervioso registra que no hay una amenaza inmediata que resolver. Y desde esa seguridad, la percepción cambia. Lo que antes parecía confuso se ordena. Lo que antes parecía distante se acerca. No de golpe, sino con naturalidad. Esta revelación no exige fe ciega. Exige observación honesta. Exige reconocer que, en muchos casos, el exceso de intención estaba impidiendo la coherencia. Que la insistencia estaba debilitando la señal. Y que el silencio, lejos de ser un vacío incómodo, era el contenedor necesario para que algo más verdadero pudiera tomar forma. Cuando el silencio se integra, la estructura aparece. No como una rigidez nueva, sino como un orden vivo. Un orden que no necesita ser defendido, porque no está construido desde el miedo. Un orden que sostiene sin apretar. Que guía sin empujar. Y desde ahí, la experiencia empieza a desplegarse con una precisión que no depende del esfuerzo, sino de la alineación interna que, por fin, encontró espacio para existir. Cuando la comprensión se asienta, la vida cotidiana empieza a mirarse de otra forma. No como una serie de tareas que exigen control permanente, sino como un campo sensible donde cada gesto interno deja una huella. Soltar, en este nivel, ya no suena a dejar caer todo ni a retirarse del mundo. Suena a una forma distinta de estar presente. A una precisión silenciosa que no necesita demostrarse. A un movimiento interno que sostiene sin apretar. En lo cotidiano,
Esta precisión se manifiesta primero en el cuerpo. El cuerpo siempre llega antes que las palabras. Cambia el tono muscular. Cambia la respiración. Cambia la forma de habitar los espacios. No es algo espectacular. Es casi íntimo. Hay menos fricción interna. Menos resistencia invisible. La acción surge sin la carga de tener que garantizar resultados inmediatos. Se vuelve más limpia. Más directa. Más honesta. Soltar con precisión no significa perder dirección. Al contrario. La dirección se vuelve más nítida cuando deja de estar mezclada con vigilancia obsesiva. El propósito permanece, pero ya no exige ser comprobado a cada instante. Se sostiene desde una calma que no es indiferencia, sino confianza corporal. El sistema nervioso, al sentirse más seguro, permite que la mente piense con mayor amplitud. Las decisiones se simplifican. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque el ruido interno disminuye. Hay un cambio sutil en la forma de percibir el tiempo. La prisa pierde protagonismo. El momento presente deja de ser un obstáculo que hay que atravesar para llegar a otro lugar. Se vuelve un espacio habitable. Y cuando el presente se habita, el futuro deja de sentirse como una deuda pendiente. No desaparece la intención de avanzar, pero ya no está teñida de urgencia. Está impregnada de coherencia. Esta coherencia se refleja en pequeños indicadores que no necesitan ser buscados. La sensación de descanso se vuelve más profunda, incluso sin dormir más horas. El diálogo interno se suaviza. Las decisiones dejan de multiplicarse innecesariamente. Aparece una economía emocional. No se gasta energía en sostener tensiones que antes parecían inevitables. El cuerpo, al no estar en alerta constante, recupera su capacidad de autorregulación. Desde esta perspectiva, la alineación no se vive como algo que hay que fabricar. Se vive como algo que se permite. Abraham Hicks lo expresaba de forma muy clara cuando hablaba de quitar resistencia. No se trata de producir energía adicional, sino de dejar de bloquear la que ya está disponible. La vida no necesita ser empujada. Necesita espacio para fluir a través de una señal interna estable. En lo cotidiano, esto se traduce en una relación distinta con la acción. La acción ya no es una respuesta a la incomodidad, sino una expresión natural de un estado más integrado. Se hace lo que corresponde, pero sin la carga de estar probándose a uno mismo. El esfuerzo deja de ser una medida de valor. Se convierte en una consecuencia natural de la presencia. Hay una imagen simbólica que acompaña bien este proceso. Plantar una semilla y cubrirla con tierra. Después de ese gesto inicial, no se la desentierra cada día para comprobar si está creciendo. No porque no importe su crecimiento, sino porque se comprende que hay un tiempo orgánico que no responde a la inspección constante. La tierra, en silencio, hace su trabajo. La semilla, en oscuridad, se organiza. El brote aparece cuando la estructura interna está lista. De la misma manera, la experiencia cotidiana responde cuando la intención está sostenida sin ser vigilada. Cuando el cuidado no se confunde con control. Cuando la atención no se transforma en presión. El gesto interno de soltar con precisión crea un ambiente donde las cosas pueden acomodarse sin violencia. Este modo de estar no elimina los desafíos. No promete una vida sin fricción. Pero cambia radicalmente la forma de atravesarlos. La reacción automática pierde fuerza. La respuesta consciente gana espacio. Hay una sensación de acompañamiento interno que antes no estaba disponible, porque la energía estaba ocupada en sostener tensiones innecesarias. En este punto, la espiritualidad deja de ser un conjunto de ideas y se vuelve una experiencia práctica. Se encarna en la forma de caminar, de hablar, de decidir. No como una identidad, sino como una coherencia vivida. La neurociencia emocional y la espiritualidad práctica se encuentran en el cuerpo, no en el concepto. En la respiración que se amplía. En la postura que se relaja. En la mente que deja de anticipar sin descanso. Soltar con precisión no es un acto aislado.
Es una calidad que se filtra en todo. En cómo se escucha. En cómo se espera. En cómo se actúa cuando no hay respuestas inmediatas. No hay abandono. Hay presencia sostenida. No hay pasividad. Hay una acción que nace desde un lugar más amplio. Y desde ahí, lo cotidiano deja de ser un campo de batalla silencioso. Se convierte en un espacio donde la vida puede responder con más claridad. No porque se la controle mejor, sino porque, por fin, se le ofrece el tono interno adecuado para desplegarse. Llegados a este punto, algo se ha ido acomodando sin hacer ruido. No como una respuesta inmediata, sino como una comprensión que se posa despacio. La ley al revés no aparece para desmentir el valor del esfuerzo, sino para mostrar su límite. Revela que el poder no se pierde cuando se suelta el miedo, sino que se recupera. Porque gran parte de la energía que parecía necesaria para avanzar estaba, en realidad, sosteniendo una tensión que ya no hacía falta. Soltar no es retirarse de la vida. Es retirar la fuerza del lugar equivocado. Es devolverla a la coherencia interna. Cuando la energía deja de estar secuestrada por la urgencia, se vuelve disponible para una acción más precisa. No hay abandono. Hay madurez. La madurez de reconocer que no todo se ordena empujando, y que hay momentos en los que la claridad surge cuando la presión se retira. Wayne Dyer solía expresar esta idea con una sencillez profunda: el hacer fluye mejor cuando nace de un ser regulado. Deepak Chopra, desde otra perspectiva, hablaba de la inteligencia de la vida cuando no se la interrumpe con exceso de control. Ambas miradas convergen en un mismo punto. El estado interno no es un detalle secundario. Es la base desde la cual la experiencia se organiza. Cuando esa base se estabiliza, la consecuencia práctica se vuelve evidente. Hay menos esfuerzo reactivo. Menos correcciones impulsivas. Menos desgaste silencioso. La acción no desaparece, pero deja de ser una lucha constante contra el tiempo o contra uno mismo. Se vuelve más afinada. Más económica. Más alineada con lo que realmente importa. No porque se haga menos, sino porque se hace desde un lugar más amplio. En este proceso, se vuelve visible algo que antes pasaba desapercibido. El control, muchas veces, se disfraza de disciplina. Se presenta como responsabilidad, como previsión, como cuidado. Pero debajo, suele esconder una dificultad para confiar en el flujo natural de la experiencia. No por falta de fe, sino por historias acumuladas donde soltar tuvo un costo. Ver esto sin juicio abre una puerta importante. Permite distinguir entre la disciplina que ordena y el control que aprieta. La ley al revés no invita a renunciar a la intención. Invita a refinarla. A sostenerla sin ansiedad. A permitir que se exprese desde una coherencia que no necesita ser comprobada todo el tiempo. En ese refinamiento, el tiempo deja de ser un enemigo. Se convierte en un aliado silencioso. Ya no hay una carrera constante por llegar, sino una presencia que acompaña cada etapa sin exigir resultados inmediatos. La metáfora del arco y la flecha resume esta comprensión con claridad. Para que la flecha vuele lejos, la cuerda necesita la tensión justa. Si es insuficiente, no hay impulso. Si es excesiva, la cuerda se quiebra. La fuerza no está en tensar más, sino en tensar mejor. De la misma manera, la vida responde cuando la tensión interna es precisa, no cuando es desbordada por la urgencia. Esta precisión no se construye desde la mente que exige, sino desde el cuerpo que se siente seguro. Desde una respiración que se amplía. Desde un ritmo interno que ya no vive adelantado. Cuando ese ritmo se asienta, la experiencia empieza a responder con una coherencia que antes parecía inalcanzable. No porque el mundo haya cambiado de repente, sino porque la señal interna dejó de estar fragmentada. La madurez interior no siempre se siente como fortaleza. A veces se siente como una suavidad nueva. Como una capacidad de estar sin empujar. De sostener sin apretar. De confiar sin vigilar. Esa suavidad no es debilidad. Es un signo de integración.
de haber comprendido que el verdadero poder no está en controlar cada variable, sino en ofrecer un estado interno claro y estable. Así, la ley al revés deja de ser un concepto extraño y se convierte en una experiencia reconocible. Se manifiesta en la forma en que se habita el presente, en cómo se responde a la incertidumbre, en la manera en que la acción surge sin ruido innecesario. No promete una vida sin desafíos, pero sí una relación distinta con ellos. Más consciente, más serena, más alineada. Y en esa alineación, algo esencial se revela. La vida no pide que hagas más para demostrar tu valor. Pide que estés disponible desde un estado más verdadero. Cuando eso ocurre, el movimiento aparece por sí mismo. Sin prisa. Sin lucha. Con una precisión que no necesita ser forzada. Esa es la madurez que la ley al revés propone. Una madurez silenciosa, pero profundamente transformadora.